Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela, llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas, estudiar, practicar, compartir, transformar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar una división por restas sucesivas. Recuerde que el método de las restas sucesivas lo que hace es restar a un número el otro número, tantas veces como el resultado sea positivo. Es decir, la división entre 5 y 3 viene a ser 1, ¿cierto? Entonces, si a 5 le restamos 3, queda 2, va una vez. Si a 2 le restamos 3, ya da negativo. Entonces, ¿cuántas veces se restó mientras el resultado sea positivo? Una sola vez. Ese es el método de las restas sucesivas. Planteamos la solución en un programa de 35 líneas. En las 5 primeras líneas se incluyen las librerías estándar del lenguaje. Recuerde que una librería contiene funciones que se usan dentro del espacio de trabajo. En este caso incluimos librerías del sistema. Entre las líneas 11 a 35 vemos el espacio de trabajo llamado división por restas sucesivas. Dentro del espacio de trabajo, entre las líneas 13 a 34, vemos la clase Program. Una clase es una entidad con métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 15 a 33, vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, lo que ocurre es que se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 17, declaramos tres variables de tipo entero. La variable es contador, que se inicializa en 0, la variable dividendo y la variable divisor. Recuerde que las variables de tipo entero solamente reciban datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 19 usamos el método write. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Por eso entonces para usar este método simplemente escribimos console.write, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto va entre comillas dobles. En este caso mostramos el mensaje favor ingresar el dividendo, ¿cierto? Entonces en la línea 20 a la variable dividendo le asignamos lo que el usuario ingrese. Es decir, usamos el método readline. El método readline permite capturar información del teclado. Se usa simplemente escribiendo console.readline y paréntesis. Como este método está dentro de otro método, es decir, dentro del método parse, lo que ocurre es que se está haciendo un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Es decir, acá estamos convirtiendo lo que el usuario ingrese a entero. Y ese valor lo almacenamos en la variable dividendo. En la línea 22 nuevamente mostramos por consola el texto favor ingresar divisor. Y en la línea 23 a la variable divisor le asignamos entonces el casting entero de lo que el usuario ingrese. Por estándar, readline captura solo texto. En la línea 25 a la variable dividendo le asignamos dividendo menos divisor. Y entre las líneas 27 a 30 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while, cuya condición es, mientras el dividendo sea mayor o igual a 0, ingresa al ciclo. Dentro del ciclo, línea 28, simplemente a una variable contador le incrementamos en 1, es decir, a contador le asigna contador más 1. Y línea 29 a dividendo le asigna dividendo menos divisor. Esto lo vamos a hacer repetidamente mientras el dividendo sea positivo, recuerde. Y la variable contador entonces va contando cuántas veces se efectuó la suma. Es decir, el contador arrojará la división entera por el método de las restas sucesivas. Al salir del ciclo, entonces en la línea 31 mostramos el mensaje. La división es igual a la variable contador. Por último, en la línea 32 usamos el método readKey. Este método permite indicar al compilador que espere el ingreso de carácter de teclado.
Es decir, esto permite que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita efectuar la división por restas sucesivas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra